A ver, ¿cómo funciona el lenguaje? Durante un montón de tiempo, la respuesta parecía súper sencilla. El cerebro, pues, es como un ordenador, ¿no? Con sus reglas gramaticales, todo muy fijo. Pero, ¿y si la cosa no fuera tan simple? ¿Y si esa no es toda la película? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en un giro de guión total en cómo entendemos el lenguaje. Pasaremos de esas reglas tan rígidas a un modelo que se basa en la experiencia, en cómo nuestra mente de verdad le da forma al significado. Vale, vamos al lío. La vida es un viaje. Todos entendemos la frase, ¿verdad? Pero si lo piensas, no es literal. O sea, la vida no viene con billetes de tren, no hay estaciones, ni mucho menos maletas que hacer. Entonces, ¿cómo narices lo pilla nuestro cerebro? Porque vamos, las reglas de toda la vida de sujeto, verbo y predicado aquí no nos sirven de mucho. Pues mirad, este pequeño enigma es justo la llave para abrir la puerta a una de las batallas de ideas más fascinantes de la ciencia de la mente. Y es que ahí está el quid de la cuestión. Para entender de verdad cómo nos comunicamos, hay que partir de una idea clave. El lenguaje es muchísimo más que solo el significado literal de las palabras. Hay algo más profundo. Claro, porque antes de esta revolución, lo que había era un auténtico imperio. Una sola teoría, potentísima, que dominó el cotarro durante décadas. Marcó la forma de pensar de generaciones enteras de científicos, de psicólogos, de profes. Era una teoría elegante, muy lógica, y oye, parecía que lo explicaba todo. O casi todo. Pues bien, esa teoría se conoce como generativismo. Y ojo, que en su momento fue una idea absolutamente rompedora. La cosa era pensar que nuestra capacidad para hablar es como, bueno, como tener un ordenador biológico instalado de serie en el cerebro. El corazón de todo esto, propuesto por el famosísimo lingüista Noam Chomsky, es la llamada gramática universal. La idea es muy potente. No es que aprendamos un idioma de cero. ¿Qué va? Según esto, nacemos con una especie de órgano del lenguaje ya incorporado. Como un chip, ¿sabes? Con un montón de interruptores y reglas preinstalados que nos permiten pillar cualquier idioma casi sin darnos cuenta. Y bueno, ¿cómo funcionaría esto en la práctica? Pues es como si tuviéramos un robot generador de frases en la cabeza. Empieza con la idea pura, el significado, lo que llaman la estructura profunda. Por ejemplo, el niño come una manzana. Y a partir de ahí, ¡zas!, aplica reglas de transformación. Por ejemplo, la de ponerlo en pasiva. Y el resultado es la estructura superficial, lo que al final decimos. Una manzana es comida por el niño. Todo muy mecánico, muy predecible, pura regla. Y oye, esto para explicar la sintaxis es una maravilla, ¿eh? Pero se dejaba fuera algo fundamental, el significado, con todos sus matices, con toda su riqueza. A ver, ¿qué regla matemática convierte vida en un viaje? Ninguna, ¿verdad? Ahí el modelo del ordenador hacía aguas, se quedaba corto, y fue justo por esa grieta por donde empezó a colarse una idea completamente nueva. Y así, señoras y señores, llegamos a la revolución, a una nueva forma de ver las cosas que dijo, un momento, ¿y si el lenguaje no es una cosa aparte? Una corriente que lo ve como parte de todo nuestro sistema de pensamiento, de nuestra cognición. Y esta es la lingüística cognitiva. Y los grandes impulsores de este cambio de paradigma fueron pensadores como George Lakoff y Ronald Langacker. Es que en el 87, con sus trabajos, que fueron clave, no se limitaron a proponer una alternativa, no, fueron directos a la yugular. Desafiaron los cimientos de la teoría que había dominado durante décadas. Y que nadie piense que fue una simple diferencia de opinión, ¿eh? Esta cita lo deja clarísimo. La lingüística cognitiva no fue una evolución, fue una rebelión en toda regla. Nació literalmente para oponerse, como un rechazo frontal a la idea de Chomsky de una gramática innata, de ese ordenador separado del resto de la mente. Entonces, para que quede claro, el meollo de la cuestión es este. Por un lado tenemos al generativismo, que ve el lenguaje como un instinto, casi como un software que viene de fábrica. Y por el otro, la lingüística cognitiva, que dice que no, que el lenguaje surge, que nace de nuestra experiencia en el mundo. No es una pieza aislada, para nada. Está conectado a todo lo demás, a la memoria, a cómo vemos las cosas, a lo que sentimos. Vale, entonces, si no tenemos un ordenador con reglas fijas, ¿qué tenemos? Pues la lingüística cognitiva propone algo mucho más interesante, que nuestra mente tiene una especie de caja de herramientas conceptual, un kit alucinante que usa para construir significado a partir de lo que vivimos. Vamos a echarle un ojo a las herramientas principales. La primera herramienta, los prototipos. A ver, nuestra mente no funciona como un diccionario, con una lista de requisitos para que algo sea, por ejemplo, una fruta. No. En vez de eso, piensa en el ejemplo perfecto, en el más típico. Si digo fruta, a casi todo el mundo le viene a la cabeza una manzana, ¿a que sí? O si digo pájaro, pensamos en un gorrión, no en un pingüino, aunque también lo sea. Venga, un ejemplo práctico. Si pensamos en material de oficina, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente?
¿Un lápiz? ¿Un clip? ¿Quizá una grapadora? Pues esa respuesta casi instantánea, esa imagen que aparece, ese es el prototipo. Así de sencillo y así de potente es cómo nuestra mente organiza el mundo. Vamos con la segunda gran herramienta que nos devuelve directos al puzzle del principio. Hablamos de las metáforas conceptuales. Y ojo, que esto no es solo cosa de poetas, son la base de cómo pensamos. Lo que hacemos es pillar algo concreto, algo que entendemos perfectamente, como un viaje, y lo usamos para darle forma y entender algo abstracto y complicado, como la vida. Y es que, si nos fijamos, esto está por todas partes, pero por todas partes. Decimos que gastamos el tiempo como si fuera dinero, hablamos de ganar o perder una discusión como si fuera una guerra, o de que estamos atascados en la vida como si fuera un coche en el barro. No son simples frases hechas, ¿eh? Son la estructura misma de nuestro pensamiento. Son las gafas con las que vemos la realidad. Y la tercera herramienta de nuestro kit, los esquemas o marcos mentales. ¿Qué son? Pues básicamente guiones que tenemos en la cabeza para situaciones de todos los días. El ejemplo de ir a un restaurante es perfecto. Todos sabemos el guión, ¿no? Entras, te sientan, pides, comes, pagas y te vas. No tienes que pensar en cada paso. Es como si se activara un piloto automático. Eso es un esquema. Y mirad qué buen ejemplo de cómo se usan los esquemas en la publicidad. Este anuncio de proteína de Tarwi no necesita un eslogan que diga «cómprame y serás fuerte y sano», para nada. Te pone a un deportista, colores que recuerdan a la naturaleza, la palabra superfoods, y con eso, ¡boom!, activa en nuestra cabeza todo el esquema de vida sana, fitness y bienestar. La asociación es instantánea y súper persuasiva. Y ahora la gran pregunta, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante? Pues porque al entender esta caja de herramientas de la mente, nos damos cuenta de algo increíble, que el lenguaje no es solo una cosa pasiva que usamos para describir el mundo, que va, es una fuerza activa que lo construye, que le da forma. Y que quede claro que esto no es un debate académico sin más, para nada. Entender los prototipos, las metáforas, los esquemas, tiene aplicaciones súper prácticas en el día a día. Influye en todo, desde cómo un político nos presenta un debate a cómo un anuncio nos intenta vender algo, o incluso cómo un profesor consigue que entendamos una idea complicada. Vamos a un ejemplo muy concreto que aparece en las fuentes: la agricultura. Aquí, las dos teorías son útiles, pero para cosas totalmente distintas. El generativismo, con sus reglas, es perfecto para, por ejemplo, programar un chatbot que entienda la gramática de las preguntas de un agricultor. Pero es la lingüística cognitiva la que nos ayuda a entender por qué ese mismo agricultor dice que la tierra es una madre. Analizar esa metáfora nos desvela su visión del mundo, su relación con la naturaleza, y eso permite una comunicación mucho más profunda y eficaz. Y aquí llegamos a la gran conclusión de todo esto. El paso del generativismo a la lingüística cognitiva es mucho más que un simple debate técnico entre expertos. Es un cambio total de perspectiva. Es dejar de ver el lenguaje como un simple código para empezar a verlo como el lienzo sobre el que pintamos nuestra realidad. Las palabras que elegimos, que nacen de nuestras experiencias, son las que ladrillo a ladrillo construyen el mundo en el que vivimos. Así que, para cerrar, nos quedamos con la pregunta que está en el corazón de todo este debate. A ver, ¿qué es la gramática? ¿Un software que traemos de fábrica y que simplemente ejecutamos? ¿O es más bien la historia viva y creativa de cómo millones de mentes humanas a lo largo del tiempo han intentado dar sentido al mundo a través de las palabras? La respuesta, desde luego, no es sencilla y sigue abierta. Y de ella depende no solo cómo entendemos el lenguaje, sino en el fondo qué significa ser humano.